Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de la serie Modelamiento de Base de Datos. Hemos trabajado, mejor dicho, con el modelo conceptual, estudiando lo que es una entidad, ¿verdad? Tú puedes ver esta serie a través del canal Segundo Galdames o también a través de la página web profesorgaldames.cl, como la que tenemos aquí, donde tú puedes simplemente pinchar y encontrar los cursos que estamos trabajando para ti, ¿vale? Bueno, en el modelo conceptual estudiamos lo que eran las entidades, las interrelaciones y las cardinalidades. Luego vino el modelo lógico, donde estudiamos, entre otras cosas, la transformación de los elementos del modelo conceptual hacia el modelo lógico. Y el modelo lógico, para recordarlo un poquito, es un paso intermedio entre el modelo conceptual y el modelo que veremos ahora, es el modelo físico, ¿ya? El modelo físico de una base de datos no es más ni menos que la representación gráfica de la estructura que va a tener de manera, si no definitiva, al menos significativa en lo que nosotros conoceremos quizás más adelante como sistema de gestión de base de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el modelo conceptual nosotros modelamos la base de datos sin pensar cuál es el gestor que va a utilizarse, ¿no es cierto?, dentro de una base de datos. Es decir, no sabemos si va a ser MySQL o si va a ser una base de datos no relacional como MongoDB u otra, ¿verdad? De las tantas alternativas que existen en el mercado de las bases de datos. En el modelo lógico nosotros nos acercamos un poquito más porque ya comenzamos a entablar relaciones un poco más lógicas desde el punto de vista de la infraestructura de una base de datos. Pero cuando llegamos al modelo físico, nosotros vamos a construir la estructura, obviamente basado quizás en el análisis conceptual que hemos hecho, o probablemente basado en la expertise que tengamos en el modelo de negocio. Ya no olvidemos que uno de los enfoques de este curso es cómo transformamos ideas de negocio en modelos de datos. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en un supermercado o en una ferretería, probablemente tú conoces el modelo de negocio, ¿verdad? Los procesos, las ventas, los productos, las adquisiciones, etcétera. Y quizá si trabajas en recursos humanos dentro de la ferretería o de un supermercado, puedas con cierta confianza establecer cuáles son los parámetros de diseño de negocio que tiene el lugar donde tú trabajas, ¿no es cierto?, la empresa en donde te desempeñas habitualmente. Por lo tanto, puede ser que no conozcas esta parte, ¿verdad?, y menos el modelo lógico, pero si tienes ideas de negocio y si tú tienes estos conceptos, podrías crear una base de datos, ya modelarla y luego pasársela a quien esté encargado de generar el código respectivo, ¿ya? Esa es como la idea general. Entonces, ¿cómo es el modelo lógico a grandes rasgos? Es crear una tablita como esta. Hay distintas formas de hacerlo. Aquí estoy usando, como ustedes saben, esta aplicación que se llama draw.io o appdiagrams.net, ¿no es cierto?, que es una plataforma online, pero hay un montón, ¿ya? Si estás siguiendo, por ejemplo, mi curso de ensayo web, ahí uso yo un software que también hace modelos, ¿ya? Se llama Diviver, etcétera, pero hay otros. Es decir, hay muchas alternativas. Esta es una de ellas, que es económica, es online, no tienes nada que instalar y por lo tanto puedes desarrollar este tema. Entonces, suponte que tú tienes una tabla estudiante. Ya, la vamos a escribir aquí. Vamos a decir estudiante. Y aquí le vamos a colocar una clave primaria, ¿no es cierto? Como lo que hemos estudiado, por ejemplo, el root o el run,
que sería el identificador, ¿no es cierto?, de cualquier persona en Chile o el DNI en otro país. Y aquí colocaríamos, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? O nombres. Vamos a escribir nombres para naturalizarlo un poquito, después veremos detalles. Apellidos, ¿cierto? Apellidos, si es que quiere obviamente tener separado. Quizás el curso en el que estudia, el curso, ¿verdad? ¿Cuál es el curso? Voy a usar esto cuando presionamos aquí, ya podemos con el botón derecho agregar. Por ejemplo, si yo presiono duplicar, colocaré, digo, el curso. Podríamos poner la edad acá, ¿cierto? Si duplicamos otro campo para escribir, podríamos tener, entre otras cosas, no sé, la fecha de nacimiento, pero voy a poner otro elemento como la dirección, ¿ya? Etcétera, etcétera. Aquí podría estar esta tabla, tener fácilmente 10 atributos por lo menos. Y si miramos el modelo lógico, déjenme buscarlo por acá, denme un momentito para buscarlo en el directorio, en mi aplicación, porque esta es la segunda parte, pero me parece, sí, aquí tenemos nombre, dirección. Bueno, no hay mucha relación ahí, pero podríamos colocarle alguna clave foránea si es que necesitamos, por ejemplo, la del liceo, ¿no es cierto? Podemos colocar acá una duplicación y colocamos la palabra liceo. Ahí, liceo. Aquí surgió una línea, porque estamos, así que la vamos a correr un poquito para arriba. Bien, ahí tenemos la tabla. Alguien podría pensar, bueno, excelente, tenemos todos los elementos. Aquí voy a corregir esta palabrita para que no se escriba mal. Tenemos todos los elementos, dirán ustedes, y esto puede ser una tabla. Pero aquí pueden haber elementos que podrían no pertenecer a esta tabla, ¿ya? No pertenecer a esta tabla. Podríamos, por ejemplo, decir que esta tabla, desde cierto punto de vista, está fuera de forma, ¿ya? Porque aquí no hay todavía, lo que vamos a estudiar a continuación, no hay un análisis lógico, técnico, de que si esta tabla está bien construida. ¿De acuerdo? Entonces, para poder nosotros comprender un poco mejor cómo construir el modelo físico, por ejemplo, yo podría, a propósito, y para no dejar esto fuera de forma, podría tener una tabla liceo aquí, liceo, ¿cierto? Y acá colocar un código, ¿no es cierto?, de liceo, algún código, y el nombre del liceo, y podríamos colocar al director o rector, ¿cierto?, del liceo, y hasta podríamos colocar también la ciudad donde está el liceo. ¿Cómo sabemos que estos atributos de esta tabla están correctos? Y como el liceo está relacionado con un estudiante, hacemos aquí una conexión, ¿ya? Entonces, esta conexión podría estar fuera de forma, pero no lo sabemos. No hemos hecho ese análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber para construir lo que llamamos, ¿no es cierto?, modelo físico? Voy a anotar esto y después lo voy a compartir en la descripción. Vamos a colocar el título acá, modelo físico de la base de datos. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos saber para conectar? Voy a enumerar esto acá para que, sí, porque ¿qué es lo que debemos saber nosotros para modelar correctamente la base de datos? ¿Ya? Lo primero que debemos saber es, ¿no es cierto?, el concepto de normalización de la base de datos. Este es el primer concepto que nosotros debemos aprender a usar. El concepto de normalización de la base de datos, ¿ya? ¿Qué otra cosa debemos saber? Debemos saber, ¿no es cierto?, los elementos, ¿ya?, o conceptos asociados a las tablas
de la base de datos. Es decir, ahora ya no hablaremos tanto de entidades, aunque el concepto de entidad no se descarta completamente, pero ahora hablamos de tablas. ¿Y por qué tablas? Porque esto es como si nosotros hiciéramos una tabla en Excel, imagínensela, podría haberla dibujado acá, donde yo tengo filas, ¿cierto? O hacia abajo las filas, y hacia los lados que tengo columnas, ¿verdad? Y a eso le llamamos tablas. Hay distintos tipos de tablas, pero nosotros vamos a trabajar con tablas y vamos a colocar aquí una frase que sería bidimensional, es decir, las tablas de una base de datos son bidimensionales. ¿Por qué son bidimensionales? Porque tienen filas y columnas, ¿ya? Como lo que ustedes podrían estar haciendo habitualmente en Excel, donde construyen una hoja y ustedes ven que las filas están numeradas desde el 1 hasta miles y las columnas están deletreadas, ¿no es cierto? Desde la A hasta decenas o cientos o miles. Depende, ¿no es cierto?, de seguramente la configuración del Excel. Esas columnas van a tener un nombre dentro de la base de datos, pero ya lo vamos a conocer. Entonces, tenemos que conocer los conceptos asociados a la base de datos. Conceptos, o podemos agregar el término aquí, o terminología, ¿ya? De las tablas de la base de datos. ¿Qué más debemos conocer? Algo muy, muy importante. Tenemos que conocer cuáles son el concepto número 3 que vamos a anotar aquí, las dependencias funcionales de los atributos de la base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago aquí estas tablitas, cada uno de estos atributos tiene que tener una dependencia. ¿Pero dependencia con qué? Con la PK o clave principal. ¿Me entienden? Esa es la dependencia con la cual nosotros podemos trabajar. Entonces, dependencias funcionales de los atributos, aquí voy a corregir, de la tabla, ¿cierto? De cada tabla o de las tablas con su clave principal. ¿De acuerdo? Es decir, cada atributo de una tabla debe depender de la clave principal. Y vamos a conocer también el concepto, por supuesto, de dependencia. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Tenemos que conocer las propiedades, ¿no es cierto? Vamos a hablar aquí propiedades como punto, propiedades de la dependencia funcional. Lo vamos a explicar eso. Propiedades de la dependencia funcional, que está relacionado, por supuesto, con lo que anotamos en el punto 3. Vamos a ver esos elementos y luego vamos a definir como punto número 5, las formas normales. Estas formas fueron escritas por algunos creadores, ¿no es cierto?, relacionados con las bases de datos y que permiten justamente hacer lo que se conoce como normalización. El concepto de normalización, para que ustedes lo tengan un poquito, ¿no es cierto?, fresco en su mente, permite o es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas desde el modelo conceptual, pasando por el modelo lógico hasta el modelo físico. ¿Y cuál es el objetivo principal? Es evitar la redundancia de los datos. Ya nos referiremos a eso. Es decir, el proceso de esta normalización es un proceso. Es un proceso donde se aplican reglas, donde entendemos conceptos, reglas de dependencia, propiedades, y las reglas principalmente son las formas normales, de las cuales vamos a estudiar 5 formas normales, desde la 1 a la número 5. Y por último, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, como parte importante de
¿no es cierto?, del proceso de normalización es las reglas de Coade, ¿ya? Se llaman las reglas de Coade. Edgar Coade. Edgar Frank Coade es un personaje, ¿no es cierto?, que trabajó creando el concepto de base de datos relacionales, ¿ya? Y él escribió 12 reglas, ya 12 principios o dobles reglas, o 12 reglas, digo, para ver cómo se normaliza y guarda la información en estas tablas que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Les parece? Así que hablemos de que en este video simplemente hemos hecho una pequeña introducción al modelo físico para luego comenzar a hablar de todos los elementos que hemos anotado aquí. Así que lo vamos a guardar justamente, ¿ya?, para que compartirlo en la descripción y así ustedes puedan hacer un seguimiento lo más detallado posible de estos conceptos que les van a ayudar a ustedes a crear bases de datos a partir de ideas de negocio. Si tienes dudas, comentarios u opiniones, por favor escríbelas también en los comentarios de YouTube en el canal Segundo Galdames. Si tienes otras dudas, también puedes escribir a cursos@profesorgaldames.cl. Todos estos elementos van a estar en la descripción de este video. Dale me gusta a este contenido, compártelo, comenta, para que así podamos seguir adelante y creciendo. Suscríbete si no te has suscrito, para que así puedas ser parte de esta pequeña pero gran comunidad. Es decir, somos pocos, pero somos buenos. ¿Ya? Y cuando seamos muchos, también seguiremos siendo buenos. Así que gracias a todos ustedes por el apoyo que siempre brindan a este servidor. Y nos vemos entonces en el siguiente video de la serie titulada Modelamiento de base de datos. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chao.